Hola a todos, ¿cómo están? Quiero mandarles un saludo muy especial y hablarles hoy sobre el tema de seguridad en Medellín para darles una que para mí es una muy buena noticia. Es una noticia en relación al tema de homicidios, pero en relación a una ciudad que llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna otra superada. Medellín, para 1991, entre los 80s y los 90s, alcanzó tasas de homicidio de hasta 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. Éramos la ciudad más violenta del mundo. Para que se hagan una idea, hoy Celaya, que es la ciudad más violenta del mundo, tiene solo 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Medellín, en la década de los 80s y de los 90, tenía 400 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 1991 murieron más de 7.000 jóvenes, la mayoría jóvenes en Medellín, debido a la guerra del narcotráfico, a la degeneración, o más bien a la pérdida de una generación que fue atrapada por el conflicto, una ciudad que era al mismo tiempo la ciudad más desigual del mundo. Y pues la desigualdad está probado, está acompañada de violencia en el mundo entero. Es decir, nosotros tenemos, lamentablemente nos tocó aprender muchas cosas en relación a la violencia y pues aprendimos también cómo salir de ella. Y la buena noticia entonces es que hoy les puedo certificar o podemos afirmar que llevamos este año ya 100 días, no consecutivos, pero 100 días sin homicidios en Medellín. 2020 y 2021 han sido los años más pacíficos en Medellín en la historia, desde que hay mediciones, más de 40 años de mediciones. Y estos 2 años, no solo el anterior que estuvo afectado por la pandemia, sino también significan los 2 años más pacíficos. Tenemos una reducción continuada de homicidios que es el resultado de una política por la vida. Nosotros nos dedicamos a hacer una política por lo más importante. A uno le pueden robar muchas cosas y hay que luchar para que a nadie le roben nada, pero lo más grave que a alguien le pueden robar es la vida. Cuando se pierde la vida, entonces nos damos cuenta realmente del valor de la vida. ¿Cuánto pagaría una mamá o un hermano para recuperar a un hijo, para recuperar a un papá, para recuperar a un familiar? Y por eso hicimos varias estrategias buscando eso, proteger la vida. Una de ellas, un esquema de recompensas que da recompensas a los que nos ayuden a tener información de homicidas en la ciudad, entendiendo que ese es el enemigo más grande que tiene Medellín, quien se atreve a robarle la vida a otro. ¿Qué pasaba antes en Medellín? Que alguien mataba en la mitad del barrio y al otro día podía ir a comprarse un café o a comprar arepas donde doña Cecilia o donde doña Celsa en la tienda, pero de una vez cobraba la extorsión. Y muchas veces incluso el homicidio que ocurría en el barrio tenía por objetivo el control territorial del barrio. Lo que pasó esta semana en Tibú es exactamente lo que nosotros luchamos no pase en Medellín. Que haya una gente que se crea la autoridad, que digan: nosotros controlamos este territorio, nosotros mandamos y nosotros decidimos sobre la vida o la muerte de las personas. Esas personas que mataron a los niños en Tibú no tenían solo por propósito supuestamente hacer justicia, sino mandarle un mensaje a todo Tibú de que ellos eran los que mandaban, que no era la autoridad, que no era la policía, sino ellos. Y por eso que también pasaba en Medellín, dijimos: no va a pasar más. Y desde el primer día de gobierno dijimos: vamos a poner recompensas, no por los homicidios que ocurren en el poblado o que ocurren cuando alguien es famoso o es importante, sino por cualquier homicidio, entendiendo que toda vida es sagrada y toda vida es importante. Y eso hizo que la recompensa entonces fue 10 millones el primer año, vamos en 20 millones este año, va a ser 40 millones el próximo año y 100 millones el último año de nuestro gobierno. ¿Y eso qué efecto genera? Genera que ya alguien que comete un homicidio en un barrio deja de ser el dueño del barrio para ser el perseguido del barrio, porque sabe que cualquiera del barrio lo puede denunciar. Y entonces a esa persona le toca literalmente esconderse y muchas veces es atrapado. Incluso Medellín tiene otra cifra que es histórica y es la mayor tasa en la historia de esclarecimientos. Es decir,
de que ocurre un homicidio y sabemos quién fue el que hizo el homicidio. Eso es hacer que ya Medellín no sea la ley de la selva o como el lejano oeste donde cualquiera podía matar a cualquiera y había una ley de silencio de alguna manera en el barrio que permitía que esta persona siguiera delinquiendo. No, ahora tenemos una mucho mayor, incluso hemos casi duplicado incluso más la tasa de esclarecimiento. Y la otra estrategia es una que a mí me parece muy importante, para mí es la más importante, y es que Medellín siguió con la captura de los cabecillas más importantes de los grupos criminales. Nosotros en Medellín tenemos uno de los retos más grandes porque tenemos el 42% de los grupos armados organizados del país, es decir, gobernar Medellín es complejo. Entonces seguimos con las capturas de los cabecillas, pero adicionalmente le agregamos algo muy importante y es sacar a los niños del conflicto, es quitarle los niños a los grupos criminales. Este año incluso hay una cifra que también es muy potente. Tenemos una reducción de casi el 75% en homicidios de menores. Y eso es una estrategia que ha sido con inclusión social, con la Secretaría de la No Violencia, con la Secretaría de la Juventud, pero también con una policía metropolitana, una fiscalía que se ha dedicado a la tarea de capturar a quienes instrumentalizan a los menores. Nos encontrábamos casos donde habían menores de 13 años que eran instrumentalizados como armas de guerra, como homicidas. Pues no solo detenemos al menor, sino que, más importante incluso, nos dimos cuenta que había una red que se encargaba de reclutar a los niños y empezamos a desarticular esas redes. Yo creo que un ejemplo muy potente, muy poderoso, es lo que pasó a principio de nuestro gobierno en la Comuna 13. Nosotros en la Comuna 13 nos tocó los primeros meses, creo que fue marzo, una masacre. 3 o 4 personas fueron asesinadas. El día anterior o la semana anterior había ocurrido un homicidio donde a una persona le habían dejado un letrero muy parecido al de los niños de Tibú que decía por ladrón o por ladrón HP, decía algo así. Y la gente no entendía por qué nosotros, cuando ocurrió eso, salimos a buscar, a mandar mensajes, a decir vamos a capturar a los responsables de los que cometieron ese homicidio. Algunas personas en redes decían muy bueno que le pasó eso por ladrón, por X cosa, y nosotros entendimos que ahí había algo que tenemos que aprender como sociedad, y es que el que había cometido ese homicidio iba a cometer más, iba a tomarse el control del barrio. Pues en efecto, los mismos que cometieron ese homicidio cometieron la masacre que ocurriría una semana después y otros 2 homicidios el día siguiente. Cuando hicimos la inteligencia nos dimos cuenta que quien había causado todos esos homicidios era un niño de 13 años que se llamaba La Chinga, o le decían La Chinga, y resultado de eso hicimos una operación, la operación más grande que se haya realizado en la Comuna 13 desde la lamentable Operación Orión, pero de forma legal. Más de 40 allanamientos, nadie desaparecido, nadie torturado, sin apoyo ni cooperación de ningún grupo criminal, con una operación que se realizó con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Metropolitana. Se capturaron más de 40 personas, entre ellos las personas que habían creado esa red de captura de menores o de meter menores en el conflicto. Tenemos todavía muchos retos, mucho trabajo por hacer, pero estamos dándole en los 2 corazones claves de la violencia en Medellín, que es el homicidio y los niños. Quitarles los niños, quitarles el poder de la vida y la muerte. En estos días, una coronel en una presentación que estaba haciendo para explicar la política de seguridad de Medellín, que hay varias ciudades que han empezado a mirar qué está pasando en Medellín, porque tenemos la reducción más grande en el país en homicidios, me preguntaba, pero bueno, ¿y qué está haciendo con las rentas ilegales y en especial con las plazas de vicio? Y yo le explicaba que para que los criminales y las bandas y los grupos criminales pudieran tener plazas de vicio, necesitaban primero atemorizar a la ciudadanía, tener control, ser la autoridad de los barrios, que cuando uno les quita los homicidios, le está quitando el control territorial, y de esa forma se empiezan a desarticular todos los otros delitos. Hace unos 3-4 días, un periódico que ustedes saben que me quiere mucho, El Colombiano, publicaba una nota diciendo: hoy ya la mafia no controla los robos,
Yo no sé si ellos estaban tristes por eso o no, pero o felices, porque no es muy clara en la nota. Lo que sí decían era que las mafias ya no estaban controlando los robos, y eso es uno de los fenómenos, uno de los efectos que causa quitarles el control territorial. Se le quita, al perder el control territorial, empiezan a perder el control sobre los negocios que controlaban, incluido, sin ninguna duda, los robos, y quedan los robos de alguna manera como un problema más difícil de resolver, porque antes no había robos en los barrios porque había una autoridad que era peligrosísima, una autoridad que sometía a la gente del barrio. Ahora no hay esa autoridad, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros con la Policía Metropolitana a reemplazar, a hacer control territorial, a garantizar que se mantenga la tranquilidad para los ciudadanos, que a nadie le roben su celular, que a nadie le roben su moto, que a nadie le roben su carro, pero más importante, que a nadie le roben su vida. Entonces les cuento de nuevo, una buena noticia: 100 días sin homicidios en Medellín en lo que vamos de este año, 2020-2021, los 2 años más pacíficos en la historia de Medellín, después de 40 años de mediciones, pero también después de haber sido la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada. Pero fuimos también al tiempo la ciudad más desigual del mundo. En la medida que Medellín vaya siendo una ciudad menos desigual, invirtamos más en los jóvenes, más en educación, más en tecnología, tengamos una policía cada vez más disciplinada, vamos a tener cada vez más resultados. Quería contarles eso, les mando un abrazo muy especial con esta muy buena noticia. Hasta luego.